Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. En la vida, la capacidad de discernir, de ver más allá de las circunstancias, siempre será una gran necesidad. Son muchos los momentos en la vida donde nosotros tenemos que aprender a ver con claridad. Si no ves con claridad o estás confuso o confusa, muy difícil encontrarás la manera, la salida de poder progresar en el camino de la vida y de poder superar las situaciones difíciles, los avatares que en algún momento tengas que enfrentar, que en algún momento tengas que vivir. Hoy a nosotros el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versos 54 al 59, nos va introduciendo a nosotros en esta gran enseñanza del Maestro a sus oyentes y lógicamente a sus discípulos. Ustedes son capaces de ver, de descifrar, de darse cuenta acerca de los fenómenos naturales, pero no son capaces de ver el paso de Dios sobre su vida. No son capaces de reconocer cómo Dios les ha bendecido en el trayecto de su existencia. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios en esta mañana. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez se entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros descubrimos, por ejemplo, en este texto del Evangelio de Lucas en este día, cómo el Señor, con un ejemplo tomado de la naturaleza, de la sabiduría popular, de la cotidianidad, Él se va quejando de la poca vista de sus contemporáneos. No ven o no quieren ver, porque nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Hay personas que les encanta vivir en la mentira, les encanta vivir de pájaros en el aire, les encanta vivir de ilusiones, les encanta vivir de mentiras, tal cual, porque les da miedo enfrentar la verdad. Nos puede dar miedo darnos cuenta de cómo son las cosas y de cómo es la realidad. Y aquí están los oyentes, o no son capaces de ver definitivamente el paso de Dios en su vida, o se hacen los tontos, o no se han dado cuenta, o se hacen los tontos. Por ejemplo, los hombres del campo y del mar, mirando el color y la forma de las nubes y la dirección del viento, tienen un arte especial, una capacidad, y a veces mejor que los meteorólogos de profesión, para conocer el tiempo que va a ser. Pero los judíos no tenían vista para interpretar el tiempo presente y reconocer a Jesús como el enviado de Dios a pesar de los signos milagrosos que les hacía. Les costaba entender que Jesús era el enviado. Y por eso el Señor, una vez más, como tantas veces lo hizo, les llama hipócritas. Porque sí que han visto los milagros de Dios, pero no quieren creer. ¿Cuántas bendiciones te ha regalado Dios a ti? A veces tú puedes ser duro de corazón, tienes una cerrazón, como dice la palabra, de dura cerviz. A veces estás obstinado, eres terco, vives en la terquedad, al no reconocer las grandes bendiciones que Dios te ha hecho. Y le pides al Señor signos, le pides señales, le pides prodigios. Y oye, ¿y no te has dado cuenta que en la vida diaria, en el hecho de poder existir, de poder estar con tu familia, en las dificultades incluso, también se va descubriendo cómo el paso de Dios te va guiando? Por eso nosotros
debemos pedirle al Señor que siempre nos regale ese discernimiento para poder reconocerlo. Discernimiento, capacidad de ver. Y eso es muy importante. Esto es muy importante. Y otra invitación que nos hace incluso el texto de hoy es la segunda enseñanza de la necesidad tan grande de arreglar los pleitos, de llegar a un acuerdo con el enemigo, con el adversario. Sí, el Señor nos invita a eso, a la capacidad de pensar, de discernir, de pensar antes de actuar, de reflexionar. Esa capacidad y ese arte tan grande que a veces hemos olvidado, porque a veces actuamos y después pensamos, y debería ser al revés. Primero tenemos que pensar para luego actuar acertadamente. Y esto es a lo que nos invita el Señor. Pero también nos invita el Señor a tener una visión cristiana de la historia, de los tiempos, de los grandes hechos de la humanidad, de la iglesia. Así como muchos son capaces de discernir y de ver el tiempo, ¿sí? y todos los fenómenos naturales, nosotros deberíamos descubrir en el tiempo el paso de Dios, y por eso hablamos de Kairos. Kairos es un tiempo de gracia en donde Dios se manifiesta. Hoy más que nunca nosotros tenemos necesidad de eso. Esto sin duda debe hacernos pensar. Esto sin duda debe llevarnos a abrir el corazón de Dios y abrirle de par en par el corazón a Jesucristo. Que el Señor en ese día te bendiga, te guarde, te sostenga y te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.